Baf, no puedo respirar. Mi hijo de 10 años preparó arroz con curry para mi cumpleaños después de un tiempo de comerlo. De repente, no podía respirar. Al final hice burbujas y me desplomé en el suelo cuando miré a mi marido y a mi hijo en busca de ayuda. Bien hecho, aquí tienes, es dinero de bolsillo. Vi a mi esposo que estaba sonriendo dándole dinero a su hijo. ¿Por qué? No sabía por qué y me desmayé, pero cuando Reketkanstesni sucedió algo aún más confuso. Mi esposo y yo nos conocimos a través de un amigo. Un placer conocerte, mi nombre es Betty, soy Edgar y me alegro de haberte presentado. Edgar se acercó a mí desde la primera vez que nos conocimos. Empecé a salir como si su impulso me estuviera arrastrando y finalmente me casé en él. En algún momento pensé en él como una persona confiable y proactiva. Mi hijo Harper ahora tiene 10 años. Ahora tiene 40 años y no me hace mucho caso, pero pensé que así era un matrimonio mientras yo pasaba estos días. Mi padre se fue al cielo y cuando mi marido se enteró que yo había heredado la herencia se fue. Me alegré mucho porque mi padre era un hombre rico que poseía varias tierras y acciones y tenía una cantidad considerable de ingresos por alquiler de apartamentos y otros artículos. Oye, ¿puedes echarle un vistazo a esto? He estado queriendo este auto por mucho tiempo y con la herencia de mi suegro puedo comprar tanto. ¿No es este un auto extranjero? No, no se puede, el dinero no es infinito, es así incluso si rechazo a mí. Marido, persistes si no tienes suficiente dinero, ¿por qué no vendes tu tierra en acciones? Sabes que quiero ahorrar para Harper y tengo un boleto de beneficios para accionistas para un restaurante o algo así. Puedes aguantarlo como quiera que sea. ¿Mi esposo? No me convenció y la historia siempre fue en una línea paralela. Eventualmente comenzaron a tratarme mal para empeorar las cosas. Mi esposo incluso se puso del lado de mi hijo. Oye Harper, tú también quieres un juego, ¿no? Mi mamá es rica. Pero es tacaño. Lo que quiero un juego, cómpralo mamá. A instancias de mi marido y mi hijo estaba muy débil. No sé cómo explicárselo a Harper que solo tenía 10 años y al final se superpuso el periodo rebelde de mi hijo y mi marido y mi hijo. Empezaste a culparme. Deberías darme más dinero. No puedo salir con mis amigos. Estás aprendiendo a conformarte con la cantidad de dinero que te estoy dando ahora. No digas nada estúpido. Puedes simplemente callarte y dar yo dinero. Mi marido, que estaba completamente cegado por el dinero, también quemó a su hijo y empezó a pedir dinero todos los días. Era uno de esos días en que volvía a casa después de comprar el almuerzo. Mi marido estaba en casa por alguna razón. ¿O te vas a casa bonita hoy? Temprano, o sí, tuve un día libre en el trabajo esta tarde. Él es algo tranquilizador e inquieto. Sentí que algo andaba mal, pero realmente no me importó en ese momento. Sin embargo, después de poner los ingredientes que compré en el refrigerador, me dirigí a mi habitación. ¿Qué es eso? Me quedé atónito por la habitación saqueada, que fue tan saqueada que pensé que incluso un ladrón había entrado. Todos los cajones quedaron abiertos y la cama y la mesa estaban llenas de papeles y libretas. Oye, los robos entraron a nuestra casa. Corrí de regreso a mi esposo, pero no parece sorprendido en absoluto. ¿O es así la respuesta algo incómoda de mi esposo? Finalmente me hizo pensar que algo andaba mal. Oye, cuando llegaste a casa, si te tomaste la tarde libre, regresaste al mediodía, ¿verdad? Note que alguien había entrado por la fuerza. ¿Qué quiere decir? Lo hice. Había una señal de que el robo intentó girar el dial de la caja fuerte, pero el robo no sabía el número y no lo abrió. Entre ellos estaban los certificados de acciones dejados por mi padre, documentos de bienes raíces y dinero en efectivo. Mi esposo se ha convertido en un perdedor de dinero, así que nunca le doy el pin. Así que pensaste en abrir un cajón y mirar una libreta o cuaderno para ver si tenías un número en alguna parte, pero regresé antes de lo que esperaba, así que no tuviste tiempo de limpiar. ¿No te engañas? Trata a tu marido como a un ladrón. Él se declara inocente, pero sus ojos están llorosos y está sudando como si todos dijeran que lo es. El culpable, sabes, sé que quieres un auto de lujo, pero quiero que cuides más tu dinero. Y cuando piensas en los impuestos sobre el auto, no podemos sostenerlo con nuestra solidez financiera. Eres tan molesto, no lo hagas. Lleno de vasos rotos y basura que había saltado del cubo de basura que habían tirado. Después de eso no me habló. Cuando llegó a casa, durante mucho tiempo me pregunté cómo me había reconciliado con él y si era culpa mía en primer lugar. Incluso
Deseaba no haber heredado la herencia de mi padre, pero no pude evitarlo porque era el único hijo que tenía. Mientras tanto, mi cumpleaños se acercaba, pero estoy seguro de que Edgar y Harper no estarán celebrando. Yo este año me sentí sola, pero luego sucedió algo inesperado aquí. Este es un regalo. Mi cumpleaños fue solo un día festivo y mi esposo, que estaba en casa, me regaló una caja envuelta en cintas en la mañana. Hermosos aretes. Lo vi cuando estaba haciendo recados en la ciudad por trabajo y pensé que te quedaría bien. Edgar se rascó las mejillas Sly y sonrió torpemente. Feliz cumpleaños. Lo siento. No había hablado contigo hasta ahora. Era mamá. Lo siento, también me metí en problemas por ser egoístamente. Mi esposo y mi hijo inclinaron la cabeza juntos y me emocionó que finalmente hubieran entendido que está bien. Gracias por comprender. Harper y yo vamos a preparar curry juntos hoy y no tienes que hacer ninguna tarea durante aproximadamente un día. Descansa un poco, mi esposo lo dijo, sonrió amablemente y fue directamente a la cocina. Pero por alguna razón, ¿qué pasa, Harper? Incliné la cabeza y le pregunté, y él se acercó lentamente a mí. 10 minutos después, me senté en la mesa del comedor y esperé su curry casero. Para estar listo, me corté los dedos. ¿Estás bien? Papá, ¿necesitas una curita? Está bien, si la escupes, sanará a pesar de tales sucesos. El curry se completó de manera segura. Vamos, come el curry que hemos hecho con excelente. Significativo. Cuando traté de preguntar qué significaba la palabra, de repente me sentí mareado. ¿Es doloroso? No podía respirar, me estaba rascando la garganta y me desplomé en el suelo pidiendo ayuda. Miré a mi marido y a mi hijo. Bien hecho aquí. ¿Tienes ese dinero de bolsillo? La vista de Edgar sonriendo y entregándole dinero a su hijo. ¿Por qué? Fui arrojado a un remolino de confusión y perdí la conciencia. Cuando desperté vi un techo blanco puro que no pertenecía a la casa. Estoy vivo. ¿Sobreviví, mamá? Me desperté mientras murmuraba para mis adentros. Mi hijo, que parecía estar a punto de llorar, me llamó. Este lugar. Hospital. Lo siento. No puedo hacerlo bien. No se suponía que fuera así. No sabía qué decirle a Harper, que estaba derramando grandes lágrimas, así que le acaricié suavemente la cabeza. Mamá, estoy en problemas, mira a tu lado, como me dijo mi hijo. Miré la cama a mi lado. ¿Qué está pasando? Para mi sorpresa, ¿con qué está conectado mi esposo? Muchos tubos a mi lado e incluso usa oxígeno. Aparentemente estaba en condición crítica y estaba confundido, no sabía por qué, pero mi hijo de 10 años hizo todo lo posible para explicármelo y finalmente entendí la situación. Sabía que mi esposo estaba tratando de matarme incluso antes de que comiera ese curry. Cuando Edgar se dirigió a la cocina, mi hijo me susurró suavemente al oído para decirme que pensaba que la terrible actitud de Harper hacia mí hasta ese momento se debía a su periodo rebelde. Pero él dijo que era una actuación para burlarse de mi esposo después de escuchar la historia de mi hijo. Le dije que fingiera cooperar con mi esposo. Sin embargo, al final, tanto Edgar como yo fuimos llevados al hospital. Afortunadamente pude salir del hospital en 2 días, así que decidí trabajar con mi hijo para reunir evidencia de irregularidades mientras mi esposo estaba en coma. Mientras nos preparábamos para las represalias, esperamos a que Edgar volviera a la vida. ¿Dónde estoy bien? ¿Estás despierto? Quien había sobrevivido milagrosamente de una condición crítica, con una sonrisa mientras abría un poco los ojos. Mi esposo se asustó y trató de levantarse de la cama, pero no podía moverse tanto como quería porque el tubo todavía estaba conectado a su cuerpo. Oye, porque tú aquí es el cielo, aquí lamentablemente tú y yo seguimos vivos, te voy a mandar al infierno. Miré a mi marido con ojos fríos y él empezó a sudar profusamente. Bien, parece que tú y yo ingerimos un veneno llamado magia polvo y se desplomó y Harper llamó a una ambulancia y nos salvaron. Así que no, que polvo mágico. Ignorando la actuación sobria de mi esposo, procedí con indiferencia. ¿Usaste a Harper para indicarle que mezclara el polvo mágico con el curry, no es así? Harper dijo eso. ¿Sientes lástima por él? Podrías haber dicho eso y si escuchas esto, puedes refutarlo. Celi enojada. Saqué algo de mi bolsillo. ¿Qué es lo que Eve dejó caer? Sabía que estabas extraño por la caja fuerte, así que te dejé plantarlo por todo el casa. Esto es lo que solía poner en la cocina cuando reproducía la grabación, decía Harper. Pon esto como polvos
mágicos en el curry de tu madre y luego te daré algo de dinero de bolsillo como recompensa, dijo la voz de mi marido soplando en su hijo además. Harper ya le ha informado de tus planes, le dijiste ese día que me ibas a matar, ¿no es así? Dice mi hijo, si tu madre se va al otro mundo la herencia caerá sobre ti, yo me encargo de ello como un padre. Pero te haré sentir bien, dijo dulcemente Harper. Fingió estar de acuerdo con el plan, pero en realidad había estado fingiendo rebelde esperando una oportunidad desde que descubrió que mi esposo había intentado abrir mi caja fuerte, siguió siendo heterosexual. Hijo sabio y amable, es por eso que me preguntaba por qué había polvo mágico en ese curry. El plan de mi hijo era que mi hijo y yo comiéramos el curry sin nada, tendiendo a ponerle polvo. No es polvo mágico, no es veneno, es solo especia, estoy tratando de hacer que tu curry sepa mejor. Estás admitiendo que usas polvo mágico. Si el audio está siendo grabado, no se puede evitar. Estaba destinado a sorprenderte. Tengo la vista fría otra vez y mi esposo es un gaie al revés. Oh, sí, reemplazaste las especias con algo ridículo. Intentaste incriminarme por hacer que Harper las usara. ¿Tengo razón? La lógica de mi esposo estaba mal y yo era demasiado perezosa para replicar, así que dejé caer una pila de papeles frente a él en la cama. ¿Es esto? Es una copia impresa de lo que compraste en línea y es demasiado estúpido dejar este tipo de evidencia en tu computadora en casa. El periódico indica claramente la historia de su compra de polvo mágico en un sitio negro. Mi esposo, cuyo rostro se pone pálido. No. Sé lo que estás diciendo, apreté suavemente la mano de mi marido que estaba confundido lo que había en ese pulgar. Era una boca, es una herida que te cortaste el pulgar con un cuchillo de cocina, ¿recuerdas? La opinión del médico es que los ingredientes del polvo mágico probablemente se metió en la herida y parece que hay casos así, parece que mi hijo logró hacer trampa al final para no poner polvo mágico en el curry, sin embargo mi esposo, que fue cauteloso, debió poner el polvo en mi curry por él mismo, pensó que si añadía el polvo directamente del frasco se enteraría que lo había mezclado con el curry al cometer un error en la cantidad, por lo que debió pellizcarlo con los dedos y espolvorear el polvo en ese momento. El componente entró al cuerpo a través de la herida en el pulgar y el esposo también estaba en coma. Creo que eso fue lo que mi esposo estaba tan aturdido que no pudo decir nada. ¿Es la motivación para hacer esto por mi herencia? No, es que movió su boca por un momento, pero de repente inclinó la cabeza profundamente y lloró. Por favor, perdónenme. Justo cuando hice una voz atónita, mi esposo levantó la vista con una expresión de sorpresa. ¿Cómo? Incluso sé que encontré un contrato entre tú y el taller de autos y supongo que lo ibas a pagar con mi herencia, después de que te deshicieras de mí. Pero lo siento, cuando estreché el documento con la mano, mi esposo pareció perder su fuerza, como si hubiera perdido las caderas. El dinero cambia a la gente y desearía no haber heredado la herencia de mi padre. Lo miré con tristeza y le tendí los papeles del divorcio. Por favor, divórciate de mí, no puedo volver a mi antigua relación contigo que intenta matarme. Yo me ocuparé de Harper. Espera, dame la oportunidad de empezar de nuevo. Voy a cambiar de opinión de ahora en adelante. Edgar frotó su frente contra el suelo y se sentó, pero mi resolución no flaqueó después de eso. Mi esposo, quien fue dado de alta del hospital, fue arrestado y mi divorcio fue definitivo. Tuvo que pagar 3 millones de pensión alimenticia y 60,000 mensuales en manutención para su hijo. Además, incurrió en una gran multa para mi marido que no podía pagar un lujo. El auto y sus suegros, quienes se vieron obligados a tomar su lugar, se enfurecieron cuando se enteraron de la situación y cortaron los lazos con él. Es probable que pase bastante tiempo en una jaula con sus crímenes pesados, pero incluso si puede Sal, tendrá una vida difícil. Yo, por otro lado, decidí adoptar a mi hijo y vivir con él. Hijo.